día hemos tenido que ver esta magnificación. En este día vamos a hablar sobre el control, ¿no es cierto?, de la postura del movimiento. Y lo que sí quiero que tengan en cuenta de todo lo que vamos a conversar, ¿no?, que el movimiento, ya sea involuntario o voluntario, va a depender del patrón de descarga de la motoneurona. Y ustedes siempre deben recordar que la motoneurona alfa, lo que da inervación, ¿no es cierto?, el músculo estriado, es la vía final común en muchos sistemas que van a convertir sobre ella, ¿no es cierto? Uno, centros superiores como la corteza, porque habíamos hablado que la vía piramidal está constituida por dos motoneuronas, ¿sí? También recibe información, ¿no es cierto?, de una interneurona a nivel medular, que es la interneurona de Renshaw. Y también va a recibir información aferente, es decir, información proprioceptiva, ¿sí?, proveniente de articulaciones, de músculos, etc. La primera idea. Vamos a ver que los movimientos pueden ser involuntarios y pueden ser voluntarios. ¿Sí? Pero cuando hablamos de los movimientos involuntarios, hablamos de los reflejos. Entonces vamos a tener que hablar sobre las propiedades generales de los reflejos. Y ya más adelante vamos a hablar del movimiento voluntario, cómo es el esquema motor sobre el cual participan centros superiores. Los reflejos van a ser la base sobre la que se va a construir el movimiento funcional. Y aquí vemos la representación de un arco reflejo. El arco reflejo viene a ser los elementos, ¿no es cierto?, que van a constituir la actividad refleja. Vemos acá la presencia de un órgano sensitivo. En este caso, como vamos a ver, viene a ser el uso muscular. Y a nivel de este órgano sensitivo, que es el uso muscular o puede ser el órgano tendinoso de Golgi, se va a generar un potencial generador cuya magnitud va a ir en relación a la intensidad del estímulo. ¿Sí? Y vemos que este órgano sensitivo está en relación a una neurona aferente. Término. Nosotros, cuando en neurología hablamos de aferencia, estamos refiriendo de aquello que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Y hablamos de eferente cuando va del sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Ya? Acuérdense, aferentes va de la periferia hacia el sistema nervioso central, en este caso la médula del cerebro, y eferente hacia el sistema nervioso central hacia la periferia. Entonces hay una ley que seguro ustedes nunca deben olvidar, que viene a ser la ley de Bell-Mayetti, que dice: todo lo que es sensitivo es aferente, es decir, va de la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Y todo lo que es motor es eferente, el sistema nervioso central hacia el músculo. Estamos ahí, ¿ya? Y dice que las fibras sensitivas ingresan al sistema nervioso central por las raíces dorsales y las fibras eferentes salen por las raíces ventrales, ¿ya? Eso es neuroanatomía. Raíces dorsales llevan información sensitiva, raíces ventrales llevan información motora. Entonces vemos acá, tenemos un órgano sensitivo que viene a ser el uso muscular, ¿no es cierto? Va a llevar información. Acá está la primera neurona, es una neurona aferente, en donde se puede generar potenciales de acción que viajan hacia una central integradora. En este caso viene a ser la médula espinal. Y aquí hace sinapsis con una neurona eferente, que viene a ser la neurona motora, ¿sí?, cuyos axones se van a dirigir en este caso hacia el efector, que viene a ser el músculo estriado, ¿no es cierto?, a nivel de la unión neuromuscular, para producir la contracción del músculo. ¿Ya? Esta es la representación de un arco reflejo monosináptico, el más sencillo de todos. Un órgano sensitivo, una neurona aferente, que hace sinapsis en una central integradora,
¿no es cierto? Y esto a su vez hace sinapsis, esta neurona eferente, un órgano efector que viene a ser el músculo estriado. Pero lo que más me interesa, que recuerden, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fibras aferentes, son fibras nerviosas que se dirigen hacia la médula espinal. Y cuando hablamos eferentes, son fibras que salen del sistema nervioso central para dirigirse hacia tejidos periféricos, en este caso, el músculo estriado. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Seguimos. Entonces bien, vamos a hablar de los reflejos y tenemos que hablar de propiedades generales, ¿ya? Uno dice que el estímulo que desencadena un reflejo por lo general es muy preciso, dice. Este estímulo se denomina estímulo adecuado para un reflejo específico. Y el ejemplo que seguro van a encontrar en el libro es el reflejo de rascadura del perro, ¿sí? Para que se desencadene el reflejo de rascadura, tiene que haber varios puntos táctiles separados, alineados al mismo momento. Ese es el estímulo adecuado para desencadenar el reflejo de rascadura, ¿sí? Es un reflejo específico. Si no se presenta de esa manera, el perro no se rasca. Entonces, las pulgas pueden arrastrarse, pero prefieren saltar. ¿No es cierto? Yo me imagino que es un tema de supervivencia, porque saben que si saltan, ¿no es cierto?, no se produce ese movimiento de arrastre, es poco probable que se desencadene el reflejo de rascadura y tengan mayores probabilidades de supervivencia. Lo otro es de que la actividad refleja es estereotípica y específica por cuanto un estímulo específico desencadena una respuesta concreta. Estamos hablando, ¿no? El estímulo tiene que ser específico, se produce una respuesta estereotípica, todos los perros se rascan igual, ¿no es cierto? Pero esto no descarta la posibilidad que puedan ser modificadas por la experiencia. Los reflejos son involuntarios, se presentan en forma estereotípica, pero el movimiento funcional del ser humano no es reflejo, es un proceso de aprendizaje en los cuales los reflejos son modificados por la experiencia, se aprende haciendo, ¿no es cierto?, de modo que se puedan realizar movimientos funcionales. Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el niño recién nacido. La primera forma de conocimiento es el movimiento. El niño nace con patrones, su movimiento es totalmente al reflejo, o sea, el niño nace como un batracio. ¿Han visto un niño recién nacido, no? Tiene una sinergia flexora o una sinergia extensora, como se mueve la rana. Pero a medida que va pasando, la corteza va madurando, que va siendo estimulado, ya aprende a mezclar componentes de la sinergia flexora con la extensora. Entonces ya comienza a simular a un reptil, porque el reptil ya varía. Entonces el reptil no es esto y esto, sino que por un lado se estira y por otro lado se acorta. Y sigue aprendiendo, y la corteza sigue madurando. Y esta actividad refleja, el niño pasa a gatear, está imitando un cuadrúpedo, ¿no es cierto? Y ya el movimiento de gateo ya es un movimiento más elaborado para al final llegar a la completa maduración de la corteza, que es aproximadamente a los 5 años, que es el momento cuando el niño puede pasar de estar echado boca arriba a la posición bípeda. ¿Ya? Entonces, los reflejos son involuntarios, pero son la base sobre la que ustedes, a base de la experiencia, a medida que vayan madurando la corteza, como vamos a ver más adelante, van a realizar movimientos funcionales. Luego dice que las neuronas alfa, que inervan las fibras extrafusales en el músculo estriado, son la parte eferente de muchos arcorreflejos. Viene a ser la vía final común, como hemos dicho, ¿no? Tengo mi motoneurona alfa en el asta anterior, van a llegar las fibras de las neuronas de la corteza, van a llegar fibras de interneuronas de Renshaw, van a llegar fibras sensitivas provenientes de los músculos de las articulaciones, llevando información sensitiva. Bien, vamos a ver entonces, siguiendo con los reflejos, vamos a ver que hay dos tipos de reflejos, el monosináptico y el polisináptico, ¿ya? Y la forma más simple de reflejo viene a ser el monosináptico, como su nombre lo dice, ¿no? Recuerden, siempre asociar los nombres en medicina y en fisiología tienen un fin mnemotécnico que ustedes se puedan recordar. Reflejo monosináptico está constituido por una sola sinapsis, es la forma más simple de reflejo,
como es lo que hemos representado acá, pero también es quizás el que tiene mayor utilidad clínica. ¿Ya? Y vemos que el reflejo monosináptico más empleado en el campo clínico viene a ser el reflejo de estiramiento. ¿Y en qué consiste? Que cuando yo estiro un músculo, en este caso el bíceps, produzco una contracción refleja del mismo. Es un reflejo monosináptico. Y el órgano sensitivo, ¿no es cierto? Es decir, el receptor sensitivo que es estimulado para producir esta respuesta, vienen a ser los usos musculares. ¿Cómo está constituido un uso muscular? Está constituido por fibras musculares, llamadas fibras intrafusales, porque están dentro de un tejido conectivo, cuya parte central no es contráctil, pero sí sus extremos. ¿Sí? Y se encuentran ubicadas en el vientre del músculo. ¿Qué tienen que recordar cuando llevo a histología? Que hay fibras intrafusales, que son parte del uso muscular, y hay fibras más numerosas, que son las extrafusales, que no son parte del uso muscular. Diferencias. Las fibras intrafusales del uso muscular no generan mucha fuerza contráctil, es decir, no participan mucho en la fuerza contráctil del músculo. Son más órganos sensitivos que van a llevar información al sistema nervioso central sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren estos cambios en la longitud. Mientras que las fibras extrafusales, que son más numerosas, que se encuentran por fuera del uso muscular, son las que generan la fuerza contráctil, que es lo que permite la contracción del músculo. ¿Ya? Esa es una diferencia. Ahora, como les mencioné, vemos que las fibras intrafusales, ¿sí?, tienen sus extremos contráctiles. Y las fibras intrafusales también son de dos tipos. Tenemos estas que presentan una dilatación central, que vienen a ser las fibras de bolsa nuclear, y vemos estas que no tienen dilatación, que son las fibras de cadena nuclear. Y las fibras de bolsa nuclear tenemos que son las de fibras dinámicas, de dos tipos, y las fibras estáticas. Y que reciben, ¿no es cierto?, tienen terminaciones nerviosas que constituyen fibras aferentes, de tipo 1 a de tipo 2. Pregunto, si estamos hablando que son fibras aferentes, ¿hacia dónde se van esas fibras? Doctor? Estas fibras de tipo 2 y de tipo 1 son fibras aferentes. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia el sistema nervioso. Perfecto. Estas fibras sensitivas de tipo 1A y de tipo 2, ¿a quién pertenecerían? ¿Qué son estas fibras nerviosas, en otras palabras? ¿Qué son? Doctora, ¿qué dices tú? ¿Ah? Perfecto. Hasta ahí vamos, los 3 unidades, es una neurona aferente. ¿Y dónde estaría ubicada esta primera neurona aferente? Paula. ¿Tú qué dices, doctora? ¿Ah? Yo que soy perdón. ¿Qué dices tú, doctora? Barnechea, ¿tú qué dices? El legado de esa cara. Eso es entonces tipo A, tipo 1A y la 2A. No, ¿quién pertenecería? Son fibras. Yo quiero saber estas fibras de dónde salen. La doctora dijo que es una neurona aferente, yo le doy la razón. Pero ahora yo quiero saber dónde está esa neurona aferente. ¿Ah? Vienen de la raíz dorsal. Perfecto. En el ganglio de la raíz dorsal. Por eso digo, la parte de repente hubiera sido más conveniente y de repente hay que hablar de eso para comenzar con la parte sensitiva. ¿Ya? Porque estamos hablando de propiocepción. Entonces, una cosa que nunca hemos dicho, principios que nunca debemos olvidarnos. Uno, la ley de Bell-Mayen, que hace que todo lo que es aferente lleva información sensitiva y entra por la raíz dorsal, y todo lo que es motor lleva información motora, sale por la raíz ventral. ¿Ya? Las vías motoras
La principal vía motora, como vamos a ver, es la vía córtico-espinal. Corteza hacia la motoneurona del asta anterior. También dicen la vía piramidal. ¿Por qué? Porque se decusa a nivel de las pirámides. Y las vías motoras siempre están constituidas por dos neuronas. Primera neurona motora, corteza o tronco, o tallo encefálico, y segunda neurona motora, asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Ya? Por otro lado, y siempre son descendentes, por otro lado, las fibras sensitivas siempre son ascendentes, ¿no es cierto? Y van a estar constituidas por tres neuronas. De las vías sensitivas, como vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, solamente me interesan dos cosas. Que se aprendan la vía del cordón posterior, que lleve información de la propiocepción, que ya hemos dicho, es la conciencia que tienen ustedes, de la ubicación, de los segmentos corporales de su cuerpo en el espacio, que también lleve información sobre tacto, presión, ¿sí? La vía motora principal, que es la piramidal, y la vía espinotalámico anterolateral, que lleva información de dolor y temperatura. Yo sé que han llevado neuroanatomía, o sea, no sé, pero bueno, al menos yo solamente quiero que ustedes se acuerden de las vías motoras, la piramidal, y que se acuerden de la vía... Aló. Ay, no pintaba. No pintaba. Porque cierta persona no ha roto hasta ahora. Microbiología me dijeron el mismo, ahorita lo subo. Yo te juro que lo he subido el sábado porque no cargaba. El domingo te Hoy día subo de micro práctica y... Quedamos. Vía del cordón posterior, vía espinotalámico lateral y vía piramidal. Las vías sensitivas siempre están constituidas por tres neuronas. Vamos a ver. Yo voy a hacer un comienzo, pero voy a tener que hacerlo para que vaya la acción motora. La primera neurona sensitiva, como en el caso de la propiocepción, o si quieren hablar de temperatura, siempre va a estar en el ganglio, la neurona que está ubicada en el ganglio de la raíz dorsal. Siempre va a estar ahí. Y la tercera neurona sensitiva siempre va a estar en el tálamo. Lo que va a variar es la posición de la segunda neurona sensitiva, que en el caso del dolor, y esta neurona es una vedette porque muchos de los recursos o terapias para el dolor actúan a nivel de la segunda neurona sensitiva, va a estar en el asta dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Y la que lleva la información propioceptiva, la segunda neurona, va a estar ¿dónde? En los núcleos de Golgi-Burdasha, a nivel del bulbo raquídeo. ¿Ya? Pero eso deben tenerlo en mente. Eso lo aprende, lo tienen cimentado, es bastante. ¿Ya? Porque ustedes van a ver, cuando lleven semiología o cuando sean internos, que el neurólogo en emergencia, antes de pedir una resonancia, una tomografía o una electromiografía, lo que tiene que es su martillo de reflejos. ¿Sí? Porque con el martillito de reflejos, al evaluar los reflejos del paciente, va a evaluar la vía piramidal. ¿Sí? Saca la cabecita del martillo y va a encontrar una brocha. Tacto, que está evaluando la vía del cordón posterior. Y la parte de abajo saca, hay una agujita, la vía espinotalámico lateral del dolor. Con eso, él ya inicia un diagnóstico topográfico, ¿no? Y ya comienza a pedir exámenes más refinados, pero así de sencillo. Y eso también lo deben dominar ustedes, ¿no? Por lo menos saber si tiene una lesión de motoneurona superior o una lesión de motoneurona inferior. ¿Sí? Cómo está comprometida la sensibilidad del dolor, cómo está comprometida la sensibilidad de la propiocepción, para tener una idea de qué lado está la lesión. Sencillo. Si ustedes se acuerdan esas tres vías, yo creo que va a ser bastante también para cuando lleven semiología. Ahora, también vemos, ¿no es cierto? Entonces tiene estos tipos de fibras. La de tipo 1A, que son fibras sensitivas que se dirigen hacia la médula, se enrollan en las fibras de cadena
de bolsa nuclear tanto estáticas como dinámicas como la de cadena nuclear. Mientras que la de tipo 2 solamente con las de bolsas nucleares estáticas y de cadena nuclear. ¿Ya? Pero vemos también que el uso muscular recibe fibras eferentes, ¿no es cierto? Pues si son eferentes, estas fibras no van hacia la médula, ¿no es cierto? No, ¿De dónde vienen entonces? viene del sistema nervioso y se va hacia el... ¿De dónde vienen? Del sistema nervioso de... periférico, central, Vienen de las raíces ventrales. ventrales, perfecto. Y entonces esas fibras eferentes que llegan hacia los extremos del uso muscular, ¿son sensitivas o motoras? Motoras. Entonces deben ser axones de una neurona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú, doctora? ¿Son axones de una neurona o no? Esas fibras que el doctor va bien. Doctor, son eferentes, son motoras. ¿Son axones de quién entonces? ¿Dónde estarían los cuerpos de esas neuronas que llegan hacia el uso muscular? ¿Ah? Ya, pero está bien. No, o sea, esos axones forman la raíz ventral, pero ¿dónde están los cuerpos neuronales que dan origen a esos axones? Ya, entonces sería, ¿qué serían? Estaba en el asa anterior, ¿qué sería? Motoras, ¿no es cierto? Son las segundas neuronas motoras. ¿Sí? Entonces la segunda neurona motora que está en el asta anterior de la sustancia gris es la que da origen a estos nervios que van a dar inervación a los usos musculares. Y lo que sí tienen que recordar es que las neuronas motoras que están en el asta anterior son dos, son más, pero para ustedes nada más. Dos, alfa y gamma. Las alfa le van a dar inervación a las fibras extrafusales, que son las más numerosas y que son las que ocasionan la contracción del músculo, y las gamma dan inervación a las fibras intrafusales. ¿Sí? Llegan a los extremos contráctiles de las fibras del uso muscular. Hasta ahí vamos. ¿O alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Sí? Nos queda, ¿no? El uso muscular está constituido por fibras intrafusales que participan muy poco en la contracción del músculo, sino que son órganos sensitivos que llevan información sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren los cambios en la longitud del músculo. ¿Sí? ¿No? Y tenemos las fibras extrafusales, que son las que tienen capacidad contraria. ¿Ya? Hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos entonces. Acá hay un dibujo bien difícil, ¿no? Lo tienen que saber interpretar. La conclusión de todo esto, sería bueno que también aprendieran a leer cuadros, es que dice que las fibras 1A son muy sensibles a la velocidad del cambio de longitud muscular. Es una respuesta dinámica, es decir, hemos visto las fibras de tipo 1A, ¿no es cierto? Llegan o están en contacto con los tres tipos de fibras intrafusales. Entonces dice que son muy sensibles a la velocidad del cambio de la longitud muscular, es decir, descargan más mientras el músculo, por decirlo así, se va estirando. ¿Sí? Entonces permite respuestas correctivas rápidas. ¿Ya? Mientras que por otro lado, la fibra 2 llevan información sobre la longitud del músculo en estado de equilibrio dinámico. ¿Qué significa? Que las fibras de tipo 2 llevan información o descargan más solo cuando el músculo está estirado en forma sostenida. En resumen, lo mismo, ¿no? Los usos musculares, ya sea por la fibra de tipo 1A o de tipo 2, van a llevar información hacia el sistema nervioso central, principalmente hacia la corteza sensitiva que está en el lóbulo parietal, sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren los cambios en la longitud del músculo. ¿Sí? Fácil.
Bien, ahora vamos a hablar sobre la motoneurona gamma, dice, porque hemos visto, ¿no?, que el uso muscular recibe inervación de las motoneuronas gamma. Entonces dice que la contracción de la motoneurona gamma no produce una contracción detectable en los músculos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la motoneurona gamma da inervación principalmente a las fibras intrafusales que tienen, por decirlo así, poca fuerza contráctil, son más órganos sensibles, ¿no? Sin embargo, dice que la estimulación hace que los extremos contráctiles de las fibras intrafusales se acorten. Entonces la parte central se deforma y el uso sí se estimula. Entonces la motoneurona gamma, en forma indirecta, al estimular, ¿no es cierto?, a los usos musculares, sí puede producir una contracción, ¿no es cierto?, del músculo por la coactivación de las alfa. Se acorta el extremo de los usos musculares, prácticamente el uso se deforma, descarga, da inervación a la motoneurona alfa y se produce el acortamiento del músculo. ¿Ya? Dice acá, el aumento de la actividad de la motoneurona gamma aumenta la sensibilidad del uso muscular. Y vuelvo a repetir, o sea, prácticamente, ¿cuál es la función del uso muscular? A ver, ¿quién estaba atento? Doctor, ¿cuál es la función del uso muscular? ¿Cómo la resumen? Así, función del uso muscular. Función del uso muscular. ¿Cuál es la función? Lo que hemos dicho. El doctor está acá, pero está pensando en la enamorada. De repente, está presente, pero no lo está. Lo hemos dicho. ¿Cuál es la función del uso muscular? ¿Cómo lo resumimos? La función del uso. Doctora, ¿la función del uso muscular cuál es? Aquí, doctora. Al otro lado. Función del uso muscular. La conclusión. Doctor. Profesor. Proporciona la información sobre la longitud del músculo. Entonces, ¿son propioceptores? ¿Son propioceptores? Tú dices, perdón, ¿son propioceptores? Claro. Sí, son propioceptores. Las variaciones en la longitud del músculo llevan variaciones en el ángulo de las articulaciones. Eso es lo que te da la idea de la posición. Son propioceptores. ¿No es cierto? Entonces, pregunto, ¿el uso muscular tiene que estar descargando en todo momento para que llegue información a la corteza sensitiva sobre la posición de los elementos corporales? ¿No? ¿Sí? No, dice bueno. ¿Tú qué dices, Kela? Sí, claro. O sea, el uso tiene que descargar, ¿no es cierto? El patrón de descarga no será el mismo cuando es acá, que seguro descarga más, que acá cuando está cortado, pero tiene que descargar. Porque si no, ¿qué información llega a la corteza? ¿Qué información llega a la corteza? Ah, mira, el bíceps está estirado. Ah, no, mira, el bíceps está cortado, ¿no? Y lo que te quiere representar acá. Acá tú ves un músculo en reposo. Mira, haciendo un patrón de descarga, por decirlo así, de 3. ¿No? Lo estiran y el patrón de descarga aumenta. ¿No es cierto? Porque el uso está siendo excitado. Está enviando información también hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza sensitiva, sobre la posición o la longitud del músculo. ¿Y cuál era la respuesta cuando el músculo se estirado? Doctora, atrás. ¿Cuál es la respuesta cuando el músculo se estira? No, la respuesta del músculo. Cuando un músculo tú le estiras, ¿cuál es la respuesta? Se contrae. Pregunto, cuando el músculo se contrae, ¿el uso muscular se alarga o se acorta? Dejan a la doctora. Ya hemos dicho, ¿ah? Se acorta. Entonces, ¿seguirá descargando? Porque el estímulo es el estiramiento. Si tú me dices que si se contrae y se acorta, ya no descarga. Eso porque ni siquiera está en reposo, ¿no? El reposo puede ser acá, estirado acá,
contraído acá. No descarga. Y parece que la autora tiene razón, ¿no? Porque dice acá, ¿no? Músculo en reposo, se estira el músculo, aumenta el patrón de descarga, y cuando el músculo se contrae, cesan los potenciales, ¿no? Pero no puede haber eso, ¿no? Porque si acá no hay descarga, no hay información a la corteza. Entonces, ¿qué sucede? Porque yo necesito que el uso muscular, a pesar de estar contraído, siga descargando. Lo que sucede es que hay siempre una coactivación gamma alfa. La alfa se activa, pero también se activa la gamma. La alfa produce ¿qué cosa? La contracción de las extrafusales se acorta y la activación de la gamma, ¿qué hace? Contrae los extremos del uso. Y el uso sigue descargando. Y sigue llegando información, ¿no es cierto?, a la corteza sobre la longitud del músculo. Por eso dice acá que el aumento de la actividad de la motoneurona gamma aumenta la sensibilidad del uso muscular. El uso está acortado, pero como los extremos se contraen y la parte central se deforma, siguen yendo descargando en otro patrón, pegando información, ¿no? Entonces, de esta manera puede ocurrir actividad aferente del uso muscular durante todo el periodo de la contracción muscular. O sea, durante todo el periodo de estiramiento y contracción, así el uso se esté aportando, sigue enviando información, sigue descargando por la acción de la motoneurona gamma que tira de sus extremos. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí claro? ¿Seguro? León Teñac, ¿seguro? Gela, ¿está claro? Más o menos. A ver, huele. ¿Claro o no? Perfecto. ¿Sí? Repito. Si tú estiras el músculo, el uso muscular, por decirlo así, se activa. Claro, ¿no es cierto? Porque el estímulo es el estiramiento. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Congela. La respuesta del músculo ante el estiramiento es la contracción. O sea, la longitud del músculo se acorta. Si el músculo se acorta, el uso muscular que está constituido por fibras intrafusales que se insertan también en los tendones, ¿se va a cortar el uso? ¿Se acorta también? Sí. Claro, son fibras musculares, o sea, siguen la misma dirección que las extrafusales. Entonces, ¿qué no tiene un estímulo de estiramiento? ¿Y por qué sigue descargando? Como si estuviera estirado. En otro patrón, ¿no? De repente menos frecuentemente. ¿Por qué? Por la actividad. Cuando el músculo, a ver, si el músculo se estira, ¿no es cierto? ¿Por qué se contrae? ¿Quién se activa? O sea, el uso muscular descarga, pero ¿quién produce la contracción del músculo? ¿Quién inerva a las fibras extrafusales que son las que se contraen? Pedro, ¿tú qué dices? Ya, la motoneurona alfa, ¿no es cierto? Ya, o sea, al final el estiramiento, el uso muscular va a producir la activación de la motoneurona alfa, y la motoneurona alfa es la que produce, ¿no es cierto?, la contracción de las fibras musculares. Y el músculo se acorta. Pero también hemos dicho, al mismo tiempo hay una coactivación de las motoneuronas gamma. Esas también se activan. Y las motoneuronas gamma aquí le dan inervación. Para que entiendas, ¿a quién inervan las motoneuronas gamma? ¿A quién inervan las motoneuronas gamma? ¿A qué fibras? ¿Intra o extra? No, perdón, pero sí son fibras. A las gamas intrafusales. La doctora, pero por default, la doctora está diciendo que las motoneuronas alfa son las extrafusales. Se pregunta ya por Descartes, ¿no? Ya diría, sí, puede dar a la. ¿No es cierto? Entonces, están acortados, pero como ustedes han visto, las gamas inervan los extremos del uso, no llegan a la parte central, te contraen los extremos, ¿sí? De modo que el uso se deforma, así esté contraído, y sigue descargando, y sigue llevando información hacia el sistema nervioso central durante todo el periodo de la contracción muscular.
Por eso tú tienes una idea, ¿no es cierto?, de los segmentos corporales. O sea, tú tienes una idea, el músculo está estirado, no, el músculo está contraído, pero sí es la información. ¿Ya? Ahora, entonces, en resumen, el uso muscular, doctor, si no se van a dormir, el uso muscular excita o inhibe el uso muscular, la motoneurona gamma, excita o inhibe el uso muscular. Inhibe. ¿Tú qué dices? ¿Excita o inhibe el uso muscular? Excita. Perne, ¿tú qué dices? ¿La motoneurona gamma excita o inhibe al uso muscular? Por todo lo que has visto ahí, ¿cuál sería tu conclusión? La contracción se da por lados. ¿Excita o inhibe? Excita. ¿Tú qué dices? Inhibe. Excita. No está, excita, pues. Mayor sensibilidad del uso. Por eso dice, o sea, aumenta la sensibilidad del uso, permite que el uso siga descargando a lo largo de toda la contracción. O sea, realmente la motoneurona gamma lo que hace es mantener la excitabilidad del uso muscular. Pero eso no es conveniente, pues, ¿no es cierto? Porque tú no puedes estar con un uso muscular hiperexcitable, ¿no? Estarías así, ¿no? Igual, hemos hablado de la hiperreflexia igualito. La hiperreflexia es producida por la hiperexcitabilidad del uso muscular. Estiras el músculo un poquito y se contrae. ¿Quién inhibe a la motoneurona gamma? ¿O quién controla a la motoneurona gamma? ¿Quién dice estate quieto? Está bien que mantenga la excitabilidad, porque es necesario, ¿no? El uso muscular, o sea, el tono muscular depende del uso muscular. O sea, el tono muscular, que también evalúa el neurólogo, es el estado de semicontracción del músculo. El músculo no puede estar ni hipertónico ni hipotónico. Hay un estado de semicontracción que tiene el músculo. Ese se llama el tono muscular, que lo regula el uso. Y eso es un adecuado funcionamiento, ¿no? Porque si bien el uso muscular, la motoneurona gamma hiperexcita, hay alguien que la conoce, no, tranquila, pues, no está ni flácido ni hipertónico. ¿Quién gobierna o quién controla a la motoneurona gamma? Doctora, para que no te duermas, ¿quién la controla? ¿Quién controla la gamma? Para mantenerlo atento. La doctora Eva Klein decide el buen tener otro método para mantenernos atentos, ¿no? A una doctora la agarró a una alumna mascando chicle en la clase. La doctora es de antigua escuela, pero no quería un nadie, ¿no? O sea, que la paró en la esquina con el chicle en la cabeza para que toda la clase. Ahora la demandan a la doctora, pero bueno, no tiempo se va. A ver, dime. ¿Quién cree que controla la motoneurona gamma? ¿Quién cree que ¿Quién cree que controlaría a la motoneurona gamma? Perfecto, claro. Yo diría por lógica, si la vía piramidal tiene dos neuronas, la primera neurona motora, que está en la corteza o en el tronco encefálico, es la que inhibe a la motoneurona gamma para que el uso muscular no esté hiperexcitable. ¿Sí? Entonces, doctora, si hubiera una lesión, un paciente, aquí doctorita, si un paciente tiene un SB, enfermedad cerebrovascular, lo que llaman derrame, y la motoneurona muere, pero la primera neurona motora, ¿no? ¿Cómo encontrarías al uso muscular? ¿Hiperexcitable o hipoexcitable? Hipoexcitable. ¿Tú qué dices, Natalia? Hiperexcitable. ¿Tú qué dices? Hiperexcitable. ¿Quiénes dicen hiper? ¿Quiénes dicen hipo? Transora la autorita. Claro, estaría hiperexcitable. Por eso, las lesiones de la primera neurona motora van a cursar ¿con qué? Con hipertonía, o sea, hay un aumento del tono muscular y con hiperreflexia. Porque la acción de la motoneurona gamma está liberada, el uso muscular está hipersensible y ante cualquier estiramiento hay un aumento de los reflejos o un aumento del tono muscular. ¿Sí? Y por otro lado, León Yañán, si hubiera una lesión de la segunda neurona motoras que están a nivel del asta anterior, en este caso la motoneurona gamma,
¿cómo vas a encontrar abuso muscular? ¿Hipoexcitable o hiperexcitable también? ¿Ah? Hipoexcitable. Entonces, lo que usted siempre debe quedarles también es lo siguiente. Si yo tengo un paciente con parálisis, como les digo, parálisis te va a decir hasta el vigilante, hasta el jardinero sabe cómo tiene esta parálisis, ¿no es cierto? Pero ustedes, como son médicos, por lo menos van a comenzar, ¿no? Entonces yo voy a decir, si este paciente tiene parálisis, pero yo evalúo y tiene hipertonía, hiperreflexia, yo estoy hablando de una lesión de primera neurona motora. Entonces yo tengo que orientar mis exámenes, una tomografía, una resonancia para ver que tiene una chimba, ¿no? Y por otro lado, si el paciente tiene hipotonía o hiporreflexia, yo sé que el problema está a nivel de médula, de segunda neurona motora. Lo que voy a pedir ahí es una electromiografía. Así de simple, ¿no? Para que no lleve semiología, pero así es. Y eso lo van a ver en semio, y esa es la base de la neurología. Ya después verán, ¿no?, que la hipertonía van a tener de dos tipos, ¿no? Yo hablo de hipertonía cuando hay aumento del tono muscular, o sea, hay resistencia al estiramiento, pero hay una hipertonía en filo de navaja. Eso se llama espasticidad. O sea, hay una resistencia inicial, pero después cede, ¿no? Como ustedes saben la navaja, ¿no? Lesión de vía piramidal. O puedo tener una resistencia, un aumento del tono en rueda dentada. O sea, jalo, cede, jalo, cede, jalo, cede. Vía extrapiramidal, como es el Parkinson. Así tienen que ir construyendo. O sea, si ustedes no es memoria, sino razonamiento, para ver algunas claves. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Todo correcto. Bien. Ahora, hemos dicho que la respuesta cuando ustedes estiran un músculo, ¿no es cierto?, es la contracción. Pero cuando el estiramiento es muy intenso, el músculo ya no se va a contraer, se va a relajar. ¿Ya? Y eso se llama un reflejo miotático inverso. O sea, cuando el estiramiento es muy intenso, se alcanza el umbral del órgano tendinoso de Golgi y ya no ocurre contracción del músculo, sino su relajación. ¿Ya? El órgano tendinoso de Golgi está constituido por terminaciones sensitivas, ¿no es cierto?, que se intercruzan a nivel del tendón del músculo. ¿Sí? Ahora, no hemos visto la parte de sensitiva, ¿ya? Pero también siempre hemos visto que para un reflejo, cuando tenemos un órgano sensitivo, tiene que haber un estímulo adecuado. Cuando vemos la parte de visión, vamos a ver, por ejemplo, los conos y los bastones son órganos sensitivos, ¿no es cierto? Y el estímulo adecuado es la energía electromagnética, es la luz. O sea, el estímulo adecuado para un órgano sensitivo, ¿no es cierto?, es la forma de energía a la que mejor responde un receptor. En el caso del reflejo miotático, el estiramiento no es un reflejo, porque los conos responden a la luz, pero también responden a estímulos mecánicos. Pero tendrías que apretar muy fuerte los ojos, así, para poder producir la respuesta de los conos y bastones. No es el estímulo adecuado, responden mejor a la luz. Responden a un umbral más bajo, a la energía electromagnética. El estiramiento para activar a los órganos tendinosos de Golgi es muy alto, pues no lo van a ver en condiciones fisiológicas, pues es algo que le quiera romper el brazo. No es un estímulo adecuado. El estímulo adecuado para el órgano tendinoso de Golgi es la contracción muscular. ¿Ya? Ese es el estímulo adecuado. Entonces, nosotros vemos, en resumen, cómo tenemos un sistema constituido por los receptores articulares, por los usos musculares y por los órganos tendinosos de Golgi, que van a llevar información sobre la longitud del músculo, sobre la velocidad con que ocurren los cambios de longitud del músculo y sobre la fuerza de la contracción muscular. O sea, todo eso es información propioceptiva. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, para recordar un poco las vías. Aquí hay un ejemplo más esquemático. Tengo el músculo. El músculo se estira. Al estirarse, ¿sí?, se estimulan los usos musculares. Entonces se generan impulsos nerviosos que a través de la fibra 1A viajan por este nervio para ingresar por la raíz dorsal. Acá está la primera neurona sensitiva, que es el ganglio de la raíz dorsal. Envían sus axones que hacen sinapsis con esta motoneurona alfa, que da inervación al músculo que se está estirando, produciendo su contracción. ¿No es cierto? Ese es el reflejo miotático.
Pero cuando el estiramiento es muy intenso, se alcanza el umbral de los órganos tendinosos del Golgi. Acá se va a producir un impulso nervioso que viaja a través de las fibras 1B para llegar a esta interneurona de Renshaw, que es una interneurona inhibitoria que hace sinapsis con la motoneurona que da inervación al músculo que se está estirando, pero en el mes de excitarla le inhibe, ¿no es cierto? De modo que este músculo se relaja. Ese es el reflejo miotático inverso. Pregunto, doctora, por todos los conocimientos que has adquirido hasta ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la inervación recíproca y el reflejo miotático inverso? Pues vamos a ir relajando. ¿Qué era la inervación recíproca? Cuando hemos visto el capítulo anterior. ¿Qué era la inervación recíproca? Doctora, ¿recuerdas qué era la inervación recíproca? Que no te duermas. ¿Qué era la inervación recíproca? Doctora, a que se está durmiendo. ¿Cuál era la inervación? No, la inervación recíproca, la que está con el estar de la continental. Doctora, ¿recuerdas qué era la inervación recíproca? Para que te actives. ¿Alguien recuerda qué era la inervación recíproca? ¿A qué se refería el término de inervación recíproca? Se podría decir un reflejo que cuando un músculo se activa, el otro se desactiva para que Perfecto, es una respuesta, ¿no? La contracción del músculo agonista requiere la relajación del antagonista. ¿Y qué diferencia hay entonces en la inervación recíproca con el reflejo miotático inverso? Que en este caso es en el mismo músculo que le hace hacer su relajación. Perfecto, que en el caso del reflejo miotático inverso, la relajación no es del grupo antagonista, sino del mismo músculo que se está estirando. Por eso, cuando hay pacientes que tienen parálisis o tienen una hemiplegia espástica, que tienen pues músculos hipertónicos, lo que van a hacer para relajarlo es mantener un estiramiento sostenido, ¿no? ¿Por qué? Porque se alcanza el umbral de los órganos tendinosos de Golgi y logras una relajación refleja del músculo que está espástico. ¿Ya? Pregunto, entonces, ¿y qué sería lo más, qué es lo fisiológico? ¿El reflejo miotático inverso o la inervación recíproca? Doctora, contéstame. ¿Qué es lo fisiológico? ¿El reflejo miotático inverso o la inervación recíproca? Por todo lo que hemos comentado. El tema es escuchar y llegar a conclusiones, ¿no? ¿Qué sería lo más fisiológico para ti? Lo que más se presenta, ¿la inervación recíproca o el reflejo miotático inverso? ¿Y por qué? ¿Qué dices, doctor? ¿Qué sería lo fisiológico? ¿La inervación recíproca o el reflejo miotático inverso? ¿Tú qué dices, doctora? ¿Ah? El reflejo rotular. O sea, la intensidad del reflejo miotático inverso, como dice la doctora, no se va a presentar en condiciones fisiológicas, ¿no? Es un estiramiento intenso realmente. En cambio, la inervación recíproca es lo fisiológico, como he dicho, para que se mueva un músculo, para que se contraiga eficientemente el agonista, se tiene que relajar el antagonista. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos entonces. Bien, hemos hablado sobre los reflejos monosinápticos y ahora vamos a hablar sobre los reflejos polisinápticos y vamos a hablar principalmente del reflejo de retirada. ¿Ya? El reflejo de retirada es un reflejo de protección, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Que cuando tú estás en contacto con un estímulo lesivo o potencialmente lesivo, el miembro afectado se flexiona, o sea, para alejar el miembro de este estímulo. ¿Sí? Entonces es un reflejo protector. Y es un reflejo polisináptico, o sea, involucra ¿qué cosa? La flexión de la rodilla, la flexión de la cadera. Y por otro lado, como dice, ese reflejo es muy intenso, ya también compromete el miembro colateral. O sea, acá se produce, tú
colocas, por ejemplo, un pinchazo o pones fuego en este miembro inferior izquierdo y produce la flexión, se produce la extensión del miembro contralateral, reflejo de extensión cruzada. Ese es el reflejo de retirada completa. Flexión del miembro estimulado con una extensión cruzada del miembro contralateral, como preparando al individuo o al animal, ¿no es cierto?, a alejarse más del estímulo lesivo. Entonces vemos acá que los reflejos polisinápticos, como su nombre, están constituidos por más de una sinapsis, ¿no? Y la velocidad con que se transporta el impulso depende del número de sinapsis que tenga. Lógicamente, que las que tienen menos sinapsis llegan más rápido a la motoneurona que las que aquellas que tienen más número de sinapsis, por el fenómeno del retraso sináptico. Entonces, al final, el producto de esto es que tú vas a tener una respuesta mucho más prolongada ante un solo estímulo, ¿no? Estimulas, ¿no es cierto? La vía A llega, produce la respuesta, pero después está llegando la B y luego está llegando la C. Inclusive aquellos que tienen entrada, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce el reflejo en su forma completa? O sea, ¿por qué si estimulo acá obtengo una respuesta en el miembro contralateral? O sea, mientras más intensa la respuesta, más probable que se produzca una respuesta más amplia. Eso es por el fenómeno de irradiación del estímulo. Cuando el estímulo es muy intenso, este impulso se va a extender a interneuronas que se encuentran por encima y por debajo del nivel medular estimulado, ¿no es cierto? Y al involucrarse estas interneuronas por encima y por debajo del segmento medular involucrado, hay un mayor alistamiento de unidades motoras, ¿sí? Mayor intensidad del estímulo, mayor alistamiento de unidades motoras, y ustedes logran una respuesta mucho más amplia, ¿ya? Y el término que son prepotentes significa que como son reflejos de protección, tienen preponderancia sobre cualquier otra actividad refleja que se esté dando a la médula al mismo tiempo, ¿ya? O sea, tienen la prioridad. ¿Por qué? Porque son reflejos de protección. Eso es básicamente lo que es el reflejo policial. Bien. ¿Hasta que la clase? A las 7, ¿no? 50. Vamos a tomarnos 5 minutos y vamos así con la otra parte, para hacer con nuestro grupo. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Todo claro? Bien, 5 minutos, ¿no?